Todos en algún momento nos habremos preguntado, cuando levantamos nuestra visión y miramos un cielo estrellado, ¿de dónde surgió todo? ¿De dónde salió toda esta inmensidad? ¿Cómo fue que se creó el universo? ¿Realmente pudo haber salido de una singularidad que apareció de la nada, como lo dice la teoría del Big Bang, en un pequeño punto? ¿Y qué es eso que está fuera del universo? ¿Es la nada? ¿Qué es la nada? ¿Y qué es el universo? ¿Es el todo? ¿Son partículas de materia, cuerpos, y entre medio de dichas partículas y cuerpo y materia hay espacio vacío? ¿Qué es lo que está fuera del universo y qué es lo que está dentro del universo? Y si no tuvo origen, ¿pudo haber existido todo esto desde siempre? Toda esta inmensidad, ¿cómo pudo haber existido desde siempre sin jamás haber sido creada? Parece que todo tiene su creación. De algún lado tiene que salir, algo lo tiene que crear. Son las dos primeras ideas en las cuales pensamos cuando indagamos sobre el dilema del origen del universo. O existió desde siempre, lo cual no tiene sentido, porque ¿quién lo creó? O bien, tuvo un origen, tuvo una creación, pero parece no tener sentido pensar en que salió de la nada. Porque cuando indagamos en ello, debemos concluir en que si tuvo un origen, tuvo que haber salido de la nada. La primera cosa, la primera partícula, lo que haya sido, el primer destello de energía, de existencia, de lo que quieran llamarle, tuvo que haber sido lo primero, si no estamos hablando de un auténtico origen. Y si fue lo primero, entonces antes de eso no había nada. Cuando pensamos en esas dos ideas, visualizamos rápidamente que el dilema parece no tener salida. Y así lo visualizó el hombre durante casi siempre, durante todo su tratamiento a lo largo del conocimiento humano. Sin embargo, nunca nos percatamos de que dicho dilema tiene resolución. Tan solo debemos indagar en si la pregunta está bien formulada. Si está bien formulada, dirán ustedes, sí, si está bien formulada. Cuando nos preguntamos acerca de cómo se creó todo lo que existe, estamos formulando mal la pregunta. ¿El universo existe completamente? Preguntémonos primero. Si no existe completamente, carece de sentido buscarle un origen absoluto como lo estamos buscando cuando indagamos sobre su origen definitivo. El dilema entonces tiene una mala formulación en su pregunta inicial. Acabo de decir que el universo realmente existe. Indaguemos, por ejemplo, sobre el origen de una mesa, el origen de sus dimensiones, sobre su tamaño específico. Indaguemos sobre dónde comienza y termina un simple objeto, como puede ser una silla o una mesa. Tomemos, por ejemplo, una mesa. En este caso, la vamos a graficar para que sea más fácil. Dicha mesa, si nos preguntamos dónde comienza y dónde termina, suponiendo que se encuentra en una habitación, diremos seguramente, bueno, que termina en sus líneas limítrofes, como puede ser esta o esta, en sus bordes, en los bordes de la materia que estamos viendo, que estamos tocando y percibiendo. Sin embargo, si analizamos microscópicamente dichos bordes, dichos límites, que parecen ser reales, veremos que se constituyen, suponiendo que hacemos zoom aquí, de moléculas, ¿verdad? Y esas moléculas, en sus límites, que
parecen ser líneas, tal como la línea esta de la mesa, veremos que se componen de átomos. Con electrones, con un núcleo, con protones, neutrones. Si analizamos, por ejemplo, los electrones, que parecen ser, según la física actual, hasta el día de hoy, partículas elementales, no podemos concluir en que dichos electrones poseen líneas límites, porque las líneas no existen. Evidentemente las líneas son simbólicas, pero normalmente lo recordamos cuando analizamos el borde de una mesa, y lo podemos recordar también con una molécula. Cuando llegamos al átomo, parece que se nos olvida a las personas comunes y a los físicos recordar que no puede existir una línea límite real que nos diga acá termina la materia y este es su límite total. Porque dicho límite estará compuesto de otros componentes y dichos componentes a su vez de otros, y así infinitamente. La mesa en sus límites en realidad se entremezcla de manera introductiva con el universo, con el resto del espacio que la rodea. Se entremezcla con el espacio. Esto no quiere decir que la mesa sea infinita en el sentido de que se extienda para siempre. No, es infinita en el sentido de que se introduce de manera indefinida. Se entremezcla con el espacio. De tal manera, yo no puedo decir específicamente en qué lugar, dónde se encuentra su límite definitivo. Como le decía, si analizamos estos electrones, veremos que adentro tienen energía, y la energía se constituye de otras partículas, aunque la física no lo conciba así aún, pero la energía de algo se tiene que constituir, no puede ser simplemente energía. Todo se tiene que componer de algo, porque si no carece de sentido que hablemos de ello. Lo mismo sucede con el núcleo del átomo. Si analizamos el núcleo atómico, veremos neutrones y protones, y la física nos dice que dentro de ellos se encuentran los quarks, que parecen ser partículas elementales, las últimas. Pero si analizamos los quarks, no pueden terminar en ellos, no pueden ser los quarks bolitas completamente densas, que no tengan ningún componente en su interior, de tal manera que si nosotros pudiéramos hacer zoom en ellos, no veríamos nada más que densidad absoluta. No habría componentes, no habría espacio vacío, nada, sería densidad absoluta. Carece de sentido pensar en ello. En los quarks, en los electrones, en cualquier partícula, se tiene que cumplir lo mismo que se cumple en un objeto a nivel macroscópico, como es una mesa. Sucede con todo el universo, de hecho. Las películas pasan normalmente imágenes que vienen desde el espacio exterior, se introducen en nuestra galaxia, luego esas galaxias nos damos cuenta que está llena de puntitos que son estrellas o sistemas planetarios, y cuando entran en esos sistemas planetarios, o por ejemplo la cámara se introduce en un planeta, esa esfera, esa bolita, como si fuese esta, en realidad se compone en sus líneas límites de edificios, ciudades, árboles, personas. Y si analizamos los límites de las personas, lo metemos por ejemplo en un objeto como puede ser la persona o una mesa, seguimos analizando todos los bordes y sucede lo que acabo de decirles. No tiene fin. No tiene fin. Todo se entremezcla de manera indefinida. Entonces no podemos decir que la mesa existe de manera absoluta, porque no hay límites absolutos para definirla. Dónde comienza y dónde termina. Nada puede ser absoluto si lo pensamos.
Eso lo denominé el principio de lo absoluto, como se llama este libro, El principio de lo absoluto, publicado en el año 2016 en la tienda de Amazon, en versión impresa y en versión ebook digital. Una vez que tenemos ese principio filosófico, porque es filosófico, yo no estoy hablando de nada concreto todavía, aún aquí, sino que estoy hablando de un principio filosófico, pero que parece que resuelve de manera bastante concreta el dilema del origen del universo. Carece de sentido preguntarnos cómo se creó el universo cuando, si analizamos cualquiera de sus partes, cualquier parte del universo, no tiene fin. ¿Cómo podría tener principio? ¿Cómo podría tener un origen aquello que ni siquiera tiene límites definidos? ¿Cómo podría tener un origen absoluto aquello a lo cual ni siquiera podemos definir? Es por ello que carece de sentido decir que el universo tuvo un origen definitivo. Y también carece de sentido decir que existió desde siempre, porque en realidad la existencia del universo en la actualidad, en el presente, es relativa. Así que existió tanto como no existió. Simplemente nada puede ser absoluto. No podemos considerarnos absolutamente existentes. Eso, queridos amigos, es de lo que se trata la resolución al dilema del origen del universo. Explicado así de manera muy directa, en un video muy casero, filmado con un celular, de manera improvisada, con errores al hablar, les pido mil disculpas. Es la única manera que encontré de hacerlo en forma simple y rápida. E iremos avanzando con otros videos, porque esto es apenas una pequeña introducción. Una vez que tenemos en nuestras manos la resolución al dilema del origen del universo, podemos afrontar cualquier problema. Podré hablarles acerca de cómo se origina la masa, acerca de cómo funciona la gravedad. Podré reinterpretar el experimento de la doble rendija, el experimento más famoso en la historia de la física, y resolver muchísimos problemas que están completamente trabados, como por ejemplo ver la teoría de la relatividad, la física cuántica, etcétera, etcétera. Esto es filosofía. Esto nos dice que los objetos no tienen un límite definitivo, que se entremezclan con el espacio. Sería muy interesante averiguar cómo específicamente se entremezclan con el espacio la materia. En ello vamos a trabajar, en ello trabaja el resto del libro. Esto lo presenta apenas en el primer capítulo, en las primeras páginas. Luego nos cuenta cómo se da esa mezcla indefinida entre los cuerpos y el espacio. Y allí descubrimos cómo se origina la masa, cómo los cuerpos se aferran al espacio y se resisten a ser empujados, por ejemplo. ¿Por qué una pluma y un martillo se resisten de igual manera a ser acelerados por la gravedad? ¿Cómo se está resistiendo un objeto al girar sobre su propio eje? ¿Cómo se resiste un cuerpo a ser acelerado en línea recta? Todos esas situaciones nos hablarán con claridad acerca de cómo funciona todo el universo. Les agradezco mucho, les pido perdón por ser tan improvisado el video y espero que les haya gustado y seguiremos. Muchas gracias. Chao.